¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Qué mensaje tan profundo y secreto esconde detrás de esas historias aparentemente simples? Y si te dijera que las enseñanzas de Jesús tienen el poder de transformar tu vida, de cambiar tu destino para siempre. Y si te dijera que los mayores secretos de Jesús son más que simples palabras, son claves divinas capaces de abrir puertas espirituales en tu vida. Son enseñanzas que, si las entiendes, te revelarán verdades profundas que cambiarán no solo tu forma de ver el mundo, sino tu relación con Dios. Y no solo eso, sino que te prepararán para lo que viene, para las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, en este mismo instante. ¿Qué pasaría si te dijera que muchos de esos secretos ya están revelados en los evangelios, pero han estado escondidos a los ojos de muchos por siglos? Tal vez tú estás aquí porque sientes que hay algo más, algo que Dios quiere revelarte, algo que puede abrir tu corazón y tu mente a una vida nueva, algo que puede desatar un poder en tu vida que ni siquiera imaginabas. Ahora, en este video, vas a descubrir cómo las enseñanzas de Jesús no solo te guían en tu vida espiritual, sino que te abren los ojos a un camino lleno de sabiduría, paz y transformación. Jesús no solo enseñaba, Él revelaba los secretos del reino de Dios, secretos que pueden llevarte a una vida más plena, más rica, más conectada con la voluntad divina. Imagínate por un momento que esas enseñanzas pudieran desbloquear algo en ti, que pudieras vivir las bendiciones que muchos solo sueñan alcanzar. Ahora, pregúntate, ¿serás tú uno de los pocos que realmente entiende y aplica estos secretos? Solo si sigues este video hasta el final, descubrirás el poder detrás de estas palabras. Te prometo que lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu vida para siempre. Es un viaje espiritual que comienza con una reflexión profunda sobre lo que Jesús enseñó y lo que esos mensajes realmente significan para ti. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo muy importante. Comenta en este momento paz en Cristo y demuestra tu compromiso con tu fe, porque al hacerlo no solo estás mostrando tu conexión con este mensaje, sino que estás ayudando a que otros vean este video y reciban la palabra de Dios. Y si aún no has dado like, hazlo ahora mismo. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas reciban este mensaje y el Espíritu Santo podrá tocar más corazones a través de ti. Gracias por formar parte de esta comunidad. Recuerda, este canal es un lugar donde muchos encuentran apoyo espiritual cuando no tienen una iglesia cerca, y tu participación es crucial para difundir la palabra de Dios. Al final de este video, te revelaré una enseñanza que podría ser la clave para una bendición divina que tanto necesitas en tu vida. No dejes que este momento pase desapercibido. Quédate hasta el final, porque todo lo que escuches aquí tiene el poder de transformar tu vida. Y ahora, sin más demora, comenzamos con el estudio, el Sermón del Monte, la llave para una vida bendecida. El Sermón del Monte es uno de los pasajes más poderosos de toda la Biblia. Jesús, rodeado de multitudes, comenzó a enseñar lo que muchos consideraron la nueva ley. Pero en realidad no era una ley nueva, sino un principio de vida. Era la llave divina que Dios ha dejado para nosotros, sus hijos, para vivir en abundancia espiritual. Las palabras de Jesús en este sermón, aunque simples en apariencia, son radicalmente profundas. Nos habla de la verdadera felicidad, que no está basada en las riquezas ni en el éxito terrenal, sino en una vida de humildad, misericordia, pureza de corazón y paz. Y es en ese momento en que Jesús nos revela que la verdadera bendición está en lo inesperado, en lo que el mundo menos valora. En Mateo 5:3, Jesús comienza diciendo:
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el primer principio del Sermón del Monte, y es el más difícil de entender para muchos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? La pobreza espiritual no se refiere a la falta de recursos materiales, sino a la humildad de corazón. Es reconocer que sin Dios no somos nada. Es entender que todo lo que somos y tenemos viene de Él. Y aquí es donde muchos fallan. Buscan bendiciones externas sin entender que las bendiciones internas, las que no se ven, son las que realmente transforman una vida. El sermón nos dice que aquellos que se humillan, que buscan la paz, que lloran por sus pecados y que tienen hambre y sed de justicia, son los que experimentan una verdadera transformación. Pero hay algo aún más profundo. Estos principios no son fáciles de seguir, no son naturales para nuestra carne, pero son la verdadera fuente de poder para aquellos que buscan una vida conforme al corazón de Dios. Imagínate por un momento que pudieras aplicar este principio en tu vida diaria. Imagina que, en lugar de buscar lo que el mundo te ofrece, comiences a valorar la humildad, la pureza y la paz. ¿No crees que eso cambiaría tu forma de ver las circunstancias que vives? Y lo más importante, lo que Jesús promete, es que aquellos que siguen estos principios tendrán una recompensa más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Este sermón es un mapa espiritual que nos lleva a la verdadera felicidad. No la felicidad que pasa, sino la que transforma. La felicidad que viene de Dios. Y esa es la bendición que Jesús nos promete. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La verdadera bendición no está en no sufrir, sino en saber que aunque suframos, Dios está con nosotros y que ese sufrimiento tiene un propósito divino. ¿Te imaginas qué pasaría si dejas de ver tus dificultades como cargas y comienzas a verlas como oportunidades de crecimiento espiritual? Esta es la lección poderosa que Jesús nos deja en el Sermón del Monte. Así que, querido hermano o hermana, no te desanimes si tu vida no refleja lo que el mundo llama éxito. Recuerda las palabras de Jesús. La bendición está en lo que el mundo no puede ver. Está en tu corazón, y si aplicas estos principios, tu vida comenzará a cambiar. Dios está trabajando en ti de una manera que no puedes ver, pero que, si tienes fe, sabrás que lo que Él tiene para ti es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte. La parábola del sembrador. La actitud correcta para recibir la palabra de Dios. Jesús, en su sabiduría infinita, utilizó las parábolas para enseñar profundas lecciones espirituales. Una de las más conocidas es la parábola del sembrador, que se encuentra en el Evangelio de Mateo 13, 1, 23. En esta parábola, Jesús nos habla sobre cómo la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones y cómo nuestra disposición es clave para que esa semilla produzca fruto. En esta parábola, Jesús describe a un sembrador que sale a sembrar su semilla. Algunas semillas caen junto al camino, otras sobre terreno pedregoso, otras entre espinos y algunas caen en buena tierra. ¿Qué significa todo esto? Jesús explica que la semilla representa la palabra de Dios y el terreno donde cae la semilla representa el estado de nuestro corazón. Las semillas que caen junto al camino son aquellas que no se entienden y son rápidamente robadas por el enemigo. Esas personas no dan lugar a la palabra de Dios en sus vidas. El terreno pedregoso representa a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces profundas, por lo que cuando vienen las dificultades abandonan rápidamente la fe. Las semillas que caen entre espinos representan a los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el amor por las riquezas ahogan esa semilla, impidiendo que dé fruto.
Finalmente, las semillas que caen en buena tierra son las que representan a aquellos que escuchan y entienden la palabra y al aplicarla en su vida producen un fruto abundante. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. ¿Es tu corazón un buen terreno para la semilla divina? Si eres sincero contigo mismo, sabrás si tu corazón está receptivo o si hay piedras, espinos o dureza en él que impiden que la palabra de Dios crezca. Es importante entender que, aunque la semilla es perfecta, lo que determina su fruto es el terreno donde cae. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestra vida sea ese buen terreno? Jesús nos da la clave: la humildad, el arrepentimiento y la disposición a escuchar la voz de Dios. Debemos reconocer nuestras debilidades, nuestras luchas, y pedirle a Dios que prepare nuestro corazón para recibir su palabra con gozo y profundidad. Además, no olvidemos que las dificultades que enfrentamos no son más que pruebas que sirven para fortalecer nuestras raíces. Cuando las dificultades vienen, si tienes un corazón firme, las raíces de tu fe se profundizan y tu relación con Dios se fortalece. Es en esos momentos que la semilla da el mayor fruto. También es esencial que sepamos que la palabra de Dios no es algo pasajero, no es algo que debemos escuchar solo una vez, sino algo que debe permanecer en nosotros, que debe vivir y moverse dentro de nosotros. Las preocupaciones y distracciones del mundo pueden ahogar la palabra, pero si decidimos poner a Dios primero, entonces seremos esa buena tierra que da mucho fruto. Hoy te invito a que reflexiones sobre el estado de tu corazón. ¿Está tu vida lista para recibir la palabra de Dios y permitir que crezca? O tal vez necesitas limpiar el terreno, quitar las piedras y espinos que están impidiendo que esa semilla crezca. Si tu corazón es bueno, la promesa de Jesús es clara. Mucho fruto se producirá en tu vida y verás los resultados de esa semilla sembrada. Dios no quiere que su palabra sea algo pasajero en tu vida. Él quiere que sea una semilla que crezca, que dé frutos y que transforme. ¿Estás dispuesto a ser esa tierra fértil? Si lo estás, te aseguro que verás los frutos en tu vida, en tus relaciones y en tu caminar con Dios. Dios ha prometido que los que perseveran en su palabra serán bendecidos abundantemente. La parábola de las 10 vírgenes. La preparación para el regreso de Cristo. En el Evangelio de Mateo 25, 1-13, Jesús nos relata la parábola de las 10 vírgenes, una historia profunda sobre la preparación y la espera vigilante del regreso de Cristo. En este relato, 10 jóvenes esperan la llegada del esposo, pero solo 5 de ellas estaban preparadas, llevando suficiente aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 se quedaron sin aceite cuando llegó el momento. Las 5 que no estaban preparadas fueron rechazadas cuando intentaron entrar en la fiesta, y el esposo les dijo: «No os conozco». Mateo 25:12. Esta parábola es una lección sobre la importancia de estar preparados espiritualmente para el regreso de Cristo, porque la venida del Señor es incierta y no sabemos el día ni la hora exacta en que Él regresará. Las vírgenes que estaban preparadas representan a los que mantienen su fe viva, siempre vigilantes y llenos del Espíritu Santo, mientras que las que no lo estaban nos muestran el peligro de la complacencia espiritual y de no estar listos para el momento crucial, como nos preparamos para el regreso de Cristo. Primero, debemos asegurarnos de tener un corazón lleno del aceite del Espíritu Santo. El aceite en las lámparas de las vírgenes representa el Espíritu Santo, que nos guía, fortalece y mantiene viva nuestra fe. Sin este aceite, nuestras lámparas se apagan, y sin él nuestra vida espiritual se enfría. La preparación espiritual no es algo que se hace de manera ocasional, sino constante, diaria, con una vida de oración, estudio de la palabra y obediencia a Dios.
Jesús nos advierte en esta parábola que no hay tiempo que perder. Las vírgenes que no estaban preparadas intentaron conseguir el aceite cuando ya era tarde, pero el regreso del esposo ya había ocurrido. Esta es una llamada urgente a no dejar nuestra preparación para mañana, sino que debemos vivir cada día como si fuera el último. ¿Estás listo para encontrarte con Cristo en cualquier momento? Si tu vida está llena de las cosas del mundo y no tienes un corazón preparado, es posible que te pierdas de la gloria del encuentro con Él. Una de las lecciones clave de esta parábola es que la preparación es personal. Las 5 vírgenes sabias no pudieron compartir su aceite con las insensatas. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra relación con Dios y de nuestra preparación espiritual. No podemos depender de la fe de otros ni de la bendición que recibimos en un momento determinado. Nuestra preparación es nuestra responsabilidad personal y la forma en que nos mantenemos en Cristo todos los días determinará si estamos listos para su regreso. Además, este relato nos enseña la urgencia de ser obedientes a la llamada de Cristo. Las vírgenes sabias estaban preparadas porque sabían que el esposo podía llegar en cualquier momento. La vida cristiana no es una espera pasiva, sino una espera activa. Nos preparamos no solo esperando el regreso de Cristo, sino viviendo con la expectativa de que su regreso transformará nuestra vida para siempre. Y mientras tanto, debemos ser luz en este mundo, compartiendo el mensaje del Evangelio con aquellos que aún no lo conocen, porque sabemos que el tiempo es corto. Si este es un mensaje que te inquieta, si sientes que hay áreas en tu vida que no están preparadas para la venida de Cristo, quiero invitarte a que busques hoy mismo esa preparación. Pide a Dios que llene tu corazón con su Espíritu Santo, que te ayude a estar vigilante y atento a su llamado. La salvación no es algo que debemos tomar a la ligera, sino algo que requiere diligencia, constancia y un corazón sincero que esté siempre esperando su regreso. Hoy, mientras reflexionas sobre esta parábola, pregúntate a ti mismo, ¿estoy preparado para la venida de Cristo? Si no es así, no pierdas tiempo. Vuelve al Señor, prepárate, mantén tu lámpara encendida y espera con esperanza su regreso. La parábola de los talentos, la responsabilidad de usar lo que Dios nos ha dado. En Mateo 25, 14, 30, Jesús nos presenta la parábola de los talentos que ilustra de manera clara y profunda cómo cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal de utilizar los dones y recursos que Dios nos ha dado. En esta parábola, un hombre rico, antes de irse de viaje, reparte entre sus siervos diferentes cantidades de talentos, una unidad de dinero en tiempos bíblicos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El siervo que recibió 5 talentos los invierte y obtiene otros 5. El que recibió 2 hace lo mismo, pero el que recibió 1 lo entierra, temeroso de perderlo. Cuando el amo regresa y pide cuentas de lo que hicieron con los talentos, los 2 primeros siervos reciben alabanzas y recompensas, pero el tercer siervo, que no hizo nada con lo que se le dio, es reprendido y castigado. El amo le dice: «Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré, debías haber invertido mi dinero en el banco, y al regreso habría recibido lo mío con intereses». Mateo 25, 26, 27. Esta parábola nos muestra de manera clara que Dios nos ha dado dones, talentos y recursos no para que los guardemos, sino para que los pongamos en acción y los multipliquemos para su gloria. La lección principal que esta parábola nos enseña es la importancia de ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene algo único que ofrecer, algo que Dios ha puesto en nuestras manos
para ser usado en su servicio. Estos talentos no se limitan a habilidades financieras o materiales, sino que incluyen nuestros dones espirituales, nuestra capacidad de amar, servir, enseñar y ayudar a los demás. Es importante que comprendamos que el temor a fracasar o a perder lo que hemos recibido no debe ser un obstáculo. El siervo que enterró su talento temía que su amo lo reprendiera si no lo multiplicaba. Pero en lugar de actuar con fe y valentía, prefirió la seguridad de la inacción. El temor a fallar no debe detenernos, porque Dios prefiere que intentemos usar lo que Él nos ha dado, incluso si cometemos errores, a que no hagamos nada. La fe activa es lo que Dios busca, y Él es el que da el crecimiento, no nuestras fuerzas. Esta parábola también subraya el principio de que aquel que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Los siervos que multiplicaron los talentos recibidos fueron recompensados con más responsabilidad y más bendiciones. Esto nos muestra que cuando somos fieles con lo que tenemos, Dios nos confiará más. Nuestro trabajo, nuestras acciones y nuestra disposición a servir a Dios no son en vano, todo tiene un propósito y al final seremos recompensados según nuestra fidelidad. Además, este relato nos recuerda que la vida cristiana no es una vida de pasividad. Jesús no espera que guardemos nuestros talentos como si fueran algo que se debe proteger. Él espera que los utilicemos para hacer avanzar el reino de Dios, para ayudar a los necesitados, para fortalecer la fe de los demás y para traer frutos espirituales. El reino de Dios es un lugar activo, donde cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. No estamos aquí para quedarnos de brazos cruzados. Estamos aquí para trabajar, servir y multiplicar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que, querido hermano o hermana, te hago la siguiente pregunta. ¿Estás usando los talentos que Dios te ha dado para su gloria? Tal vez tienes una habilidad especial, una pasión o una bendición que puedes compartir con otros. No lo guardes para ti mismo. Ponlo en acción y verás cómo Dios puede multiplicar ese talento para impactar vidas y extender su reino. Dios no quiere que sus hijos vivan en la pasividad. Él quiere que seamos siervos activos, que pongamos en práctica lo que hemos recibido, porque el propósito de nuestra vida es ser luz en un mundo oscuro, y cuando utilizamos lo que Dios nos ha dado, no solo recibimos bendiciones, sino que también bendecimos a otros en el proceso. El buen pastor, la seguridad en las manos de Cristo. En el Evangelio de Juan 10, 11, 18, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. En este pasaje, Cristo nos muestra una de las imágenes más poderosas de su amor y protección por nosotros. Él dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Este versículo revela la profunda relación que Cristo desea tener con cada uno de nosotros. Una relación basada en la cercanía, el cuidado, la guía y sobre todo, la protección. El buen pastor no es alguien que simplemente cuida a las ovejas de forma superficial, sino que se sacrifica por ellas, arriesga su vida, va tras la que se ha perdido y se asegura de que no falte nada a su rebaño. Esta imagen del pastor es profundamente reconfortante para los creyentes porque muestra a un Jesús que no solo está dispuesto a guiarnos por el buen camino, sino que da su vida para que podamos tener vida en abundancia. Jesús, como el buen pastor, no solo tiene una relación de dueño a siervo con nosotros, sino que nos considera parte de su rebaño, cada uno con un valor único e irreemplazable. Él conoce a cada una de sus ovejas de manera personal. Jesús
Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Juan 10:27. Esto nos habla de una relación de intimidad. El buen pastor no es un líder lejano o distante, sino que está cerca de su pueblo, conoce nuestras luchas, nuestros temores, nuestras alegrías y tristezas, y nos llama por nuestro nombre. Qué consuelo saber que nuestro pastor no es indiferente a nuestras vidas. Jesús también se muestra como el pastor que guía a sus ovejas a verdes pastos, lo que nos recuerda que Él quiere lo mejor para nosotros. El Salmo 23 es otro ejemplo claro de este amor protector, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. El buen pastor no solo nos da dirección en nuestras vidas, sino que también nos provee, nos da descanso y nos lleva por caminos de justicia. Si seguimos su voz, Él nos llevará por caminos de paz y seguridad, aunque a veces esos caminos puedan parecer inciertos a nuestros ojos humanos. En medio de un mundo lleno de incertidumbres y peligros, la figura del buen pastor nos ofrece una seguridad inquebrantable. A menudo, las ovejas son animales vulnerables, propensos a perderse, a ser atacados por lobos o a seguir caminos equivocados. Pero bajo el cuidado del buen pastor estamos a salvo. Él nos protege de las acechanzas del enemigo, de las tentaciones, de los momentos de angustia y de los momentos en que nos sentimos perdidos. Él nunca dejará que caigamos fuera de su alcance. Además, el sacrificio de Jesús en la cruz demuestra la profundidad de su amor y compromiso hacia nosotros. Él no solo dice que nos ama, sino que dio su vida por nosotros. En momentos de duda o desesperación, podemos recordar que no estamos solos, que nuestro pastor ha pagado el precio más alto para salvarnos y darnos vida eterna. Su sacrificio es la prueba irrefutable de su amor por nosotros. En este mundo que a menudo se siente como un valle de sombras, podemos confiar plenamente en que Jesús es nuestro pastor fiel, que está con nosotros en todo momento. Él no nos abandona en medio de las dificultades. Al contrario, Él camina con nosotros, nos guía, nos cubre con su protección y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Querido hermano o hermana, ¿te sientes seguro en las manos del buen pastor? Si alguna vez dudas de su amor por ti, recuerda que Él dio su vida por ti. No importa cuán perdida te sientas en este momento, no importa cuán lejos hayas caído, el buen pastor está aquí para buscarte, para traerte de vuelta al rebaño y para darte un futuro lleno de esperanza. Hoy te invito a acercarte más a Jesús, el buen pastor, y permitir que su voz guíe tu vida. No tienes que temer, porque Él está contigo, te conoce, te ama y está dispuesto a protegerte de todo mal. Si te has alejado, es tiempo de regresar al redil y escuchar su voz, porque Él está esperando para darte descanso y paz. La parabólica de la semilla de mostaza, el poder de la fe pequeña. En Mateo 17:20, Jesús usa la parábola de la semilla de mostaza para enseñarnos sobre el poder de la fe, incluso cuando ésta es pequeña y parece insignificante. Jesús les dice a sus discípulos, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Mateo 17:20. Este versículo es un recordatorio poderoso de que la fe no se mide por su tamaño, sino por su autenticidad y el poder de Dios que respalda esa fe. La semilla de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, representa una fe genuina que puede parecer pequeña e incluso frágil, pero con el tiempo esa fe crecerá y se fortalecerá. La lección que debemos aprender de esta parábola es que no necesitamos tener una fe enorme para ver milagros en nuestra vida, pero sí necesitamos tener fe genuina y verdadera. A veces nos sentimos pequeños,
débiles o incapaces de hacer grandes cosas para Dios. Pensamos que nuestra fe no es suficiente, pero Dios no busca grandes cantidades de fe, sino fe sincera y verdadera en Él. La clave aquí es la confianza absoluta en el poder de Dios, no en nuestras propias habilidades o fortalezas. La semilla de mostaza nos muestra que, por más pequeña que sea nuestra fe, si está puesta en el Dios Todopoderoso, no hay nada que sea imposible para nosotros. Nuestra fe no es poderosa por sí misma, sino por el Dios en quien creemos. Esta parábola también habla de la potencialidad de lo que comienza pequeño, que crece y da frutos. La semilla de mostaza no solo es pequeña, sino que al crecer se convierte en un arbusto grande. Mateo 13:32. Esto nos recuerda que la fe, aunque pequeña al principio, puede transformarse en algo grande y fructífero cuando está nutrida y cuidada por el Espíritu Santo. Nuestra fe en Cristo tiene el potencial de mover montañas, no porque nuestra fe sea grande, sino porque Dios es grande y Él es quien actúa a través de ella. A lo largo de nuestras vidas, enfrentaremos situaciones en las que nuestra fe será puesta a prueba. A veces nos sentiremos como si nuestra fe fuera tan pequeña que no puede lograr nada. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios puede usar incluso lo más pequeño para hacer cosas asombrosas. Lo que parece una semilla insignificante puede convertirse en un árbol de bendición si tenemos la fe de ponerla en las manos de Dios. El apóstol Pablo también nos habla de este principio en 2 Corintios 5:7, donde dice: porque por fe andamos, no por vista. Esto nos enseña que la fe no se basa en lo que podemos ver o en nuestras circunstancias, sino en lo que sabemos que Dios puede hacer. No importa cuán pequeñas puedan parecer nuestras oraciones, cuando las ponemos en las manos de Dios, Él puede hacer mucho con poco. Es a través de la fe en Él que todo es posible. Entonces, ¿te sientes inseguro porque tu fe parece pequeña? No te desanimes. Recuerda que la fe pequeña que tienes, puesta en las manos de un Dios grande, tiene el poder de transformar tu vida y cambiar circunstancias. Dios usa la fe genuina, aunque sea pequeña, para hacer cosas extraordinarias. Hoy te invito a poner tu fe en acción, a creer que aunque tu fe parezca pequeña, es suficiente para que Dios actúe en tu vida. No subestimes el poder de una fe genuina, porque incluso la más pequeña puede mover montañas y cambiar el curso de tu vida y la de los que te rodean. El poder de la oración de fe, la sanidad de un ciego. En el Evangelio de Marcos 10:46-52, se nos cuenta la historia de un ciego llamado Bartimeo, que se encontraba sentado a la orilla del camino, pidiendo limosna. Cuando escuchó que Jesús estaba pasando cerca, clamó con todas sus fuerzas diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. A pesar de las advertencias de la multitud para que se callara, Bartimeo persistió en su clamor, sabiendo que solo Jesús podía sanar su ceguera. Este relato es una poderosa enseñanza sobre el poder de la oración de fe y cómo nuestra determinación y confianza en Jesús pueden mover el corazón de Dios. Bartimeo no solo pedía por un milagro, estaba clamando con fe. A pesar de que la multitud intentaba callarlo, él no se rindió, persistió porque sabía que su única esperanza estaba en Jesús. Esta actitud refleja un aspecto clave de nuestra fe, la determinación de clamar a Dios sin importar las circunstancias, confiando en que Él nos escuchará y responderá. La oración de fe de Bartimeo no fue una oración suave o tímida. Él oró con intensidad, persistencia y confianza. La oración de fe no se trata de orar de manera superficial, sino de creer en el poder de Dios para hacer lo imposible, a pesar de lo que nuestras circunstancias puedan decirnos.
La multitud intentó que Bartimeo se callara, pero él continuó clamando aún más fuerte. Esta es una lección importante para nosotros. A veces debemos ser valientes y persistentes en nuestra oración, incluso cuando otros intentan desanimarnos o desacreditar nuestra fe. Jesús, al escuchar el clamor de Bartimeo, se detuvo y lo llamó. Luego de acercarse, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Marcos 10:51. La respuesta de Bartimeo fue clara y directa. Rabí, quiero ver. Marcos 10:51. Esta respuesta nos muestra que, cuando oramos, debemos ser claros en nuestras peticiones y estar dispuestos a hacer saber a Dios lo que realmente necesitamos. Aunque Él ya lo sabe, el acto de expresar nuestras necesidades a Dios fortalece nuestra fe y nos permite ver con claridad lo que estamos esperando de Él. Finalmente, Jesús le dijo, «Ve, tu fe te ha sanado». Marcos 10:52. En ese momento, Bartimeo fue sanado y su fe fue recompensada. Este milagro nos recuerda que la fe activa es aquella que no se limita a esperar pasivamente, sino que actúa, clama y se dirige hacia la fuente de poder que es Cristo. La fe de Bartimeo lo llevó a un encuentro personal con Jesús, y ese encuentro lo transformó. La historia de Bartimeo también nos muestra que el poder de la oración no está en las palabras exactas que decimos, sino en la fe con la que oramos. Es la fe lo que abre la puerta a los milagros. Jesús siempre responde a la fe genuina, a la fe que no se rinde, a la fe que sigue creyendo a pesar de las dificultades. Hoy te animo a orar con la fe y la determinación de Bartimeo. No importa cuán grande o pequeña sea tu necesidad, Jesús está dispuesto a escucharte. No te dejes desanimar por las voces que te dicen que te calles o que no tienes esperanza. Clama a Jesús con todo tu corazón. Él escucha tu oración y con fe te responderá de acuerdo a su voluntad. Como Bartimeo, sigue creyendo que Dios tiene el poder de sanar, transformar y hacer milagros en tu vida. Que tu fe, al igual que la de Bartimeo, te lleve a un encuentro con el Señor y a la manifestación de su poder en tu vida. La fe de Abraham, la obediencia que desata promesas. La historia de Abraham es una de las más poderosas en la Biblia cuando se trata de la fe obediente. En Génesis 12:1-3, Dios le da a Abraham una orden clara y una promesa aún más grande. Deja tu tierra y tu familia, y ve al lugar que te mostraré. Abraham, sin dudarlo, obedece a Dios, y aunque no sabía a dónde iba ni qué lo esperaba, confió plenamente en las promesas de Dios. Su fe no solo se reflejó en su creencia, sino en su disposición a actuar según la palabra que recibió. Lo más asombroso de esta historia es la obediencia radical de Abraham. Él no preguntó por qué ni pidió detalles adicionales, sino que dio un paso de fe en total confianza en lo que Dios le había dicho. En muchas ocasiones, nuestra fe está limitada por la necesidad de entender todo antes de actuar. Pero Abraham nos muestra que la verdadera fe no necesita entender todo, solo confiar en el que tiene el control de todo. Este acto de obediencia trajo consigo una promesa divina impresionante. Sería el padre de una gran nación. Génesis 12:2-3. Dios prometió bendecirlo y hacerlo una bendición para todas las naciones de la tierra. Abraham no solo fue obediente en su fe, sino que su fe lo posicionó para recibir una bendición eterna. A través de él, Dios desató una promesa que no solo afectaría a su familia, sino a toda la humanidad. La obediencia de Abraham, un acto de fe, fue el vehículo para el cumplimiento de un plan divino mucho mayor. A veces, como creyentes, estamos dispuestos a seguir a Dios solo cuando entendemos todos los detalles y cuando las promesas son claras desde el principio.
Pero la verdadera fe es aquella que confía en las promesas de Dios sin tener que ver todo. Es la fe que obedece, aun cuando no se ve el camino completo ni las consecuencias inmediatas. Es un paso en la oscuridad, confiando que Dios proveerá la luz en el momento adecuado. En Hebreos 11:8, la fe de Abraham es celebrada como un ejemplo para todos nosotros. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este versículo destaca que la fe de Abraham no fue solo una creencia pasiva, sino una fe activa que lo impulsó a actuar. La fe verdadera nunca es solo una creencia en la mente, sino que es una acción guiada por la obediencia a la voz de Dios. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propia obediencia. ¿Hay algo que Dios te ha pedido que hagas y que todavía no has hecho? La fe que transforma es la fe que actúa, la que responde a la voz de Dios incluso sin conocer todos los detalles. No dejes que el miedo al futuro o la incertidumbre te detengan. Como Abraham, da un paso de fe. Confía en las promesas de Dios y permite que Él guíe tus pasos hacia la bendición que tiene para ti. Recuerda que tu obediencia a Dios puede no solo transformar tu vida, sino que puede tener un impacto eterno y positivo en las vidas de los que te rodean. Dios tiene un plan más grande del que puedes imaginar, y tu fe y obediencia son clave para que ese plan se cumpla. Al igual que Abraham, tú también puedes ser parte de un legado de fe que influencie generaciones venideras. El poder de la oración en comunidad, el milagro de la liberación de Pedro. En Hechos 12:5-17 se nos cuenta cómo Pedro, después de ser encarcelado, fue liberado de manera milagrosa por un ángel. La iglesia oraba fervientemente por él mientras estaba en prisión, y a través de su oración un milagro aconteció. El ángel liberó a Pedro, lo sacó de la cárcel y lo guió hasta un lugar seguro. Este evento es una de las muchas historias en la Biblia que nos recuerda el poder de la oración en comunidad y cómo Dios obra de manera poderosa cuando los creyentes se unen en oración. Lo primero que debemos destacar de este milagro es que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Aunque la situación parecía desesperada, la comunidad de creyentes no dejó de orar. La oración constante y unida de los creyentes tuvo como resultado una intervención divina que rompió las cadenas de la prisión y liberó a Pedro. Este acto nos enseña que la oración no es solo una actividad individual, sino que también tiene un poder increíble cuando nos unimos como cuerpo de Cristo. La oración colectiva activa el poder de Dios de manera aún más poderosa. En este pasaje también vemos que la liberación de Pedro fue algo inesperado y sorprendente. Cuando Pedro tocó la puerta de la casa, donde los creyentes estaban orando, la sirvienta no podía creer que fuera él. A pesar de que oraban por su liberación, no esperaban que sucediera de manera tan asombrosa. A veces, como iglesia, oramos, sin entender plenamente cómo o cuándo Dios responderá, pero el hecho de que la iglesia siguiera orando sin perder la esperanza abrió la puerta para que el milagro sucediera. Este milagro también resalta el hecho de que, aunque nuestra oración no siempre es perfecta, Dios escucha y responde. A veces puede parecer que nuestras oraciones no son escuchadas o que estamos orando en vano, pero este evento nos recuerda que la oración, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos, sigue siendo un acto de fe poderoso. Dios escucha y responde de acuerdo a su voluntad perfecta, y a menudo nuestras oraciones en comunidad tienen un impacto mucho más allá de lo que podemos imaginar. La oración en comunidad tiene un poder transformador. A veces enfrentamos situaciones en nuestras vidas que nos parecen imposibles de resolver y nos sentimos atrapados o impotentes.
Pero Dios ha prometido que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Mateo 18:20. La unión en oración fortalece la fe de todos los involucrados y abre puertas para los milagros. Cuando oramos juntos, no solo estamos pidiendo por nuestra necesidad, sino que estamos apoyando a nuestros hermanos en la fe, intercediendo por ellos y buscando la voluntad de Dios. Este pasaje nos enseña que, aunque a veces no vemos resultados inmediatos, la oración persistente y unida tiene un poder tremendo. La comunidad de creyentes es un lugar donde el poder de la oración se multiplica y puede traer milagros asombrosos. Así que, en tus momentos de necesidad, no dudes en unirte en oración con otros creyentes. La fe colectiva tiene el poder de liberar, restaurar y transformar. Hoy te animo a seguir orando con tu comunidad, a interceder por los demás y a confiar en que Dios escucha las oraciones de su pueblo. No subestimes el poder de la oración en conjunto, ya que Dios tiene un propósito maravilloso cuando oramos juntos. Que tu fe en la oración comunitaria se fortalezca sabiendo que no estamos solos y que cuando nos unimos en oración, Dios mueve montañas. La parábola del sembrador, cómo la palabra de Dios germina en tu corazón. En Mateo 13:1-23, Jesús nos enseña a través de la parábola del sembrador. En ella describe cómo un sembrador salió a sembrar semillas, pero las semillas cayeron en diferentes tipos de tierra. Algunas cayeron junto al camino y fueron comidas por los pájaros. Otras cayeron en terrenos pedregosos, donde no pudieron echar raíces. Algunas cayeron entre espinas y fueron ahogadas. Y finalmente, algunas cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha abundante. Esta parábola no solo habla de la siembra literal, sino de cómo la palabra de Dios es recibida en los corazones de las personas. La primera lección que podemos aprender de esta parábola es la importancia de la receptividad del corazón. La palabra de Dios, representada por la semilla, es poderosa, pero depende del tipo de tierra en la que cae para producir fruto. Un corazón endurecido, lleno de distracciones o sin entendimiento, no podrá recibir la palabra de Dios de manera efectiva. Jesús explicó que las semillas que cayeron junto al camino representan a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden, y por lo tanto, el maligno viene y la arrebata de sus corazones. Mateo 13:19. Esto nos muestra que un corazón cerrado y sin preparación no será capaz de recibir las enseñanzas de Dios. Por otro lado, las semillas que cayeron en terrenos pedregosos representan a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero al no tener raíces profundas, se desvanecen cuando llegan las pruebas. Mateo 13:20-21. Aquí, la falta de una relación profunda con Dios y una vida espiritual bien fundamentada provoca que la fe no resista las dificultades de la vida. Este tipo de fe no perdura cuando las circunstancias se tornan difíciles. La falta de raíces espirituales profundas hace que la fe sea frágil y fácilmente derribada. Luego, las semillas que cayeron entre espinas representan a aquellos cuyo corazón está lleno de las preocupaciones y las riquezas del mundo. Mateo 13:22. Estas preocupaciones pueden ahogar la palabra de Dios, haciendo que no dé fruto. Las distracciones del mundo pueden desviarnos de lo que realmente importa. Y si no tenemos cuidado, las preocupaciones materiales y el deseo de riquezas pueden apoderarse de nuestra vida espiritual. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a aquellos que escuchan la palabra de Dios, la entienden y la aplican en su vida. Mateo 13:23. Estos son los que tienen un corazón dispuesto, preparado para recibir la palabra de Dios y permitirle que germine y dé fruto en su vida.
Jesús dice que el fruto de esta semilla será una cosecha abundante, al 30, 60 y hasta 100 veces lo que se sembró. Esto muestra que cuando recibimos la palabra de Dios con fe y obediencia, esta tiene el poder de transformar nuestras vidas y producir frutos abundantes para el reino de Dios. La clave para que la palabra de Dios dé fruto en nuestras vidas está en la condición de nuestro corazón. Si nuestro corazón está preparado, dispuesto y libre de distracciones, la semilla de la palabra de Dios podrá crecer y dar una cosecha abundante en nuestra vida. El corazón que permite que la palabra de Dios tome raíces profundas es un corazón que verá un cambio transformador en su vida. Hoy quiero que reflexiones sobre el estado de tu corazón. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Si sientes que tu corazón está endurecido, pido que abras tu corazón a Dios. Si sientes que las preocupaciones del mundo o las pruebas de la vida han ahogado tu fe, te invito a que busques a Dios con un corazón sincero y entregado. Que la palabra de Dios no solo sea escuchada, sino que sea vivida y aplicada, produciendo un fruto abundante en tu vida. Que tu corazón sea tierra buena, lista para recibir la semilla que Dios quiere sembrar en ti. La historia de José, de la traición a la restauración divina. La historia de José, que encontramos en el libro de Génesis, es una de las más conmovedoras y reveladoras del poder de Dios para transformar lo negativo en algo glorioso. José, uno de los 12 hijos de Jacob, fue vendido por sus propios hermanos debido a la envidia y celos que sentían por él. Su historia comenzó en la oscuridad, con una traición dolorosa que lo llevó a ser esclavo en Egipto. Sin embargo, a lo largo de su vida, José experimentó una serie de eventos que demostraron cómo Dios utiliza incluso nuestras pruebas más duras para prepararnos para el propósito que tiene para nosotros. En primer lugar, debemos entender que la traición de los hermanos de José no fue el final de su historia. A menudo, cuando enfrentamos traiciones o adversidades en nuestra vida, podemos sentir que hemos llegado al final del camino, pero Dios tiene el poder de transformar nuestras pruebas en oportunidades para su gloria. Cuando José fue vendido a los ismaelitas, no tenía idea de que su vida tomaba un giro divino, un giro que lo llevaría a ser una figura clave en la salvación de su familia y de toda una nación. A pesar de las circunstancias adversas, Dios ya había trazado el camino que José debía seguir. A lo largo de la historia de José, podemos ver que cada paso en su vida fue parte del plan divino, desde ser esclavo en la casa de Potifar hasta ser encarcelado injustamente por la esposa de Potifar, hasta llegar finalmente a ser el segundo al mando en Egipto, responsable de la distribución del grano durante una gran hambruna. Cada sufrimiento, cada injusticia y cada humillación fueron piezas clave en el plan de Dios para elevar a José a una posición de influencia. Dios utilizó su sufrimiento para moldearlo, fortaleciendo su carácter y preparándolo para la gran misión que tenía por delante. Es importante destacar que, a pesar de todas las pruebas, José nunca perdió su fe en Dios. En todo momento, José confió en que Dios estaba con él, incluso cuando la vida parecía darle la espalda. Su confianza en Dios nunca vaciló, y como resultado, fue exaltado en el tiempo perfecto de Dios. José nos enseña que, aunque no siempre comprendamos el propósito de nuestras pruebas, Dios siempre tiene un plan perfecto y divino que se manifestará en el tiempo adecuado. Cuando José finalmente se encuentra cara a cara con sus hermanos, quienes ahora ven a José como una autoridad en Egipto, él les muestra gracia y perdón. A pesar de la profunda traición que sufrió, José eligió perdonar a sus hermanos y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente». Génesis 50:20.
Este acto de perdón y reconciliación es un testimonio del poder de Dios para restaurar relaciones rotas y llevarnos de la ira a la paz, de la desesperación a la esperanza. En este pasaje, Dios nos muestra que las pruebas no son el fin de nuestra historia, sino el principio de un proceso divino de restauración. Cuando somos fieles a Dios, incluso en medio de la adversidad, Él tiene el poder de restaurar nuestras vidas y usarnos para sus propósitos. La historia de José es un ejemplo poderoso de que no importa cuán grande sea la traición, el dolor o la desesperanza en nuestras vidas, Dios puede usarlo todo para nuestro bien y para su gloria. Si estás pasando por un momento de traición o dolor, quiero animarte a no rendirte. Dios tiene un propósito eterno para tu vida, y Él puede transformar tu situación actual en un testimonio de su fidelidad y restauración. Que tu fe permanezca firme, sabiendo que, al igual que con José, Dios está trabajando en tu vida, preparándote para lo que Él tiene reservado para ti. El poder del perdón, liberando el corazón para la bendición. El perdón es uno de los temas más profundos y a menudo desafiantes en la vida cristiana. En la Biblia encontramos múltiples relatos que nos muestran cómo el perdón no solo es un mandamiento de Dios, sino que también es la clave para liberar nuestros corazones y nuestras vidas de las ataduras que nos impiden vivir en paz y experimentar la bendición de Dios. Jesús enseñó que debemos perdonar no solo a aquellos que nos piden perdón, sino también a aquellos que nos han ofendido sin disculpas. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto nos da una visión de la magnitud del perdón que debemos ofrecer. El perdón es un acto de obediencia a Dios. Cuando perdonamos, no lo hacemos porque la otra persona lo merezca, sino porque Dios nos ha perdonado primero. En Efesios 4:32, se nos instruye a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. El perdón no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Es un regalo divino que recibimos de Dios y que debemos compartir con los demás. Al perdonar, no solo liberamos a la persona que nos ha ofendido, sino que nos liberamos a nosotros mismos de la carga del odio, el resentimiento y la amargura. A menudo nos aferramos al dolor y a la herida de una ofensa porque creemos que perdonar significa que estamos justificando el mal que se nos hizo, pero esto no es cierto. Perdonar no significa aceptar lo malo, sino liberarnos del control que esa ofensa tiene sobre nosotros. Cuando no perdonamos, le damos poder al enemigo sobre nuestra vida, permitiéndole que nos mantenga atrapados en la amargura. Pero cuando perdonamos, rompemos esas cadenas y nos permitimos experimentar la paz que solo Dios puede dar. Jesús mismo, en la cruz, pronunció las palabras: Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, demostrando que el perdón puede traer sanidad incluso en los momentos más dolorosos. Perdonar no es un proceso fácil, pero es un proceso necesario para vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. A menudo, el enemigo nos susurra al oído que el perdón es una debilidad o que la otra persona no merece ser perdonada, pero la verdad es que el perdón es un acto de poder y valentía, ya que nos libera y permite que Dios trabaje en nuestro corazón. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y nos convertimos en instrumentos de su gracia y paz en el mundo. Igual que con la historia de José, el perdón puede traer una restauración poderosa. José perdonó a sus hermanos que lo habían traicionado, y como resultado, Dios restauró su relación con ellos y con su familia.
Y no solo eso, sino que Dios usó su perdón para salvar a una nación entera. En la misma manera, tu perdón puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginas, no solo liberándote a ti, sino también llevando sanidad y restauración a las relaciones y a tu entorno. La verdadera libertad solo se encuentra en el perdón. Si estás luchando con el perdón hoy, quiero invitarte a tomar ese paso de obediencia. Libérate del peso del rencor y permite que el amor de Dios inunde tu corazón. Al perdonar, te estás alineando con el corazón de Dios y permitiendo que su paz y su bendición fluyan en tu vida. Recuerda que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Cuando tomes esa decisión, descubrirás una libertad que solo Dios puede dar. La fe en los momentos de prueba. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo parece perdido? Las pruebas y dificultades son una parte inevitable de la vida cristiana. A menudo nos enfrentamos a momentos en los que todo parece perdido, cuando la enfermedad, la desesperación o el miedo parecen tener la última palabra. Sin embargo, la fe, como nos enseñan las Escrituras, no es un sentimiento que depende de las circunstancias, sino una confianza profunda en las promesas de Dios, independientemente de lo que estemos viviendo. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar de enfrentar pruebas severas, confiaron en Dios y experimentaron su fidelidad de maneras poderosas. Uno de los relatos más impactantes es el de Job, un hombre que, a pesar de perder todo lo que tenía, su salud, su familia, su riqueza, nunca perdió su fe en Dios. Job 13:15 nos muestra una de las declaraciones más profundas de fe en medio de la adversidad. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job nos enseña que, aunque el dolor y la angustia nos rodeen, debemos mantener nuestra confianza en Dios, porque Él es fiel y tiene el control de nuestras vidas. Job no entendía por qué estaba pasando por tanto sufrimiento, pero su fe permaneció firme. La fe en los momentos de prueba no significa que estemos exentos del dolor, ni que todo en nuestra vida sea fácil. La fe es confiar en que, aunque no comprendemos el porqué, Dios está trabajando detrás de las escenas y que sus planes son siempre mejores que nuestros propios entendimientos. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo describe cómo, aunque somos perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, podemos tener la certeza de que Dios no nos deja ni nos desampara. El apóstol Pablo enfrentó innumerables dificultades, desde prisiones hasta naufragios, pero su fe nunca vaciló. Pablo entendió que las pruebas de la vida eran oportunidades para que la gloria de Dios se manifestara más plenamente. En los momentos de prueba podemos preguntarnos si Dios realmente está con nosotros, pero la fe nos recuerda que Él nunca nos abandona, incluso cuando parece que estamos caminando en la oscuridad. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias y confiar en que, aunque el camino sea difícil, Dios tiene un propósito en todo lo que permitimos. La fe también nos da la capacidad de alabar a Dios en medio de la tormenta, sabiendo que Él está obrando en nuestra vida, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Si te encuentras en medio de una prueba en este momento, quiero animarte a que mantengas tu fe firmemente anclada en las promesas de Dios. Recuerda que Él no es un Dios que se olvida de sus hijos y que en los momentos más oscuros Él está obrando para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tu prueba no es el final de tu historia, sino un capítulo en el cual Dios te está moldeando y preparándote para una victoria más grande. El tiempo de prueba puede ser un tiempo de transformación,
Cuando confiamos en Dios durante nuestras dificultades, Él nos fortalece y nos prepara para el propósito que tiene para nosotros. Como nos recuerda Santiago en 1:2-4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La fe en los momentos de prueba es una de las experiencias más profundas y poderosas que podemos tener como creyentes. Es en las dificultades donde podemos ver más claramente la fidelidad de Dios, y es en esos momentos donde la fe se convierte en nuestra ancla y nuestra esperanza. Si estás pasando por una prueba, no pierdas la esperanza. Tu fe en Dios te llevará a través de cualquier valle, y Él te llevará a un lugar de bendición y restauración. El poder de la oración. Comunión con Dios en todo momento. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes. Es nuestra conexión directa con Dios, el medio por el cual podemos expresar nuestras preocupaciones, deseos, agradecimientos y también recibir guía, consuelo y fortaleza. A menudo, la oración es vista solo como una forma de pedir cosas a Dios, pero es mucho más que eso. Es una relación continua con el Creador del universo, un diálogo que debe fluir de manera constante en nuestras vidas. En Filipenses 4:6-7, la Biblia nos anima a orar en todo con oración y súplica, presentando nuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. En la vida de Jesús, vemos el ejemplo perfecto de cómo la oración debe ser un pilar fundamental en la vida cristiana. Jesús, el Hijo de Dios, no solo oró en los momentos de necesidad, sino que también se apartaba constantemente para estar a solas con su Padre. En Lucas 5:16 se nos dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús, que tenía una relación perfecta con el Padre, mostró que la oración es fundamental para mantener una conexión constante con Dios y para recibir la fuerza necesaria para enfrentar las pruebas de la vida. La oración no solo debe ser una práctica de súplica, sino también una de adoración y alabanza. En Mateo 6:9-13, Jesús nos enseñó cómo orar a través del Padre Nuestro, un modelo de oración que no solo contiene peticiones, sino también glorificación de Dios, búsqueda de su voluntad y un corazón de perdón y reconciliación. La oración es el momento donde podemos alinearnos con el propósito divino y donde, al hablar con Dios, nuestras mentes y corazones se abren a su voluntad para nosotros. El poder de la oración también se manifiesta cuando oramos por los demás. La intercesión es un acto de amor profundo y generoso en el que colocamos las necesidades de nuestros hermanos en Cristo ante el trono de Dios. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos por otros, estamos participando en la obra de Dios en la vida de ellos, y al hacerlo, nos unimos como cuerpo de Cristo. La oración intercesora no solo tiene poder para cambiar las circunstancias de la vida de los demás, sino que también tiene el poder de transformarnos a nosotros mismos al hacernos más compasivos, más humildes y más comprometidos con la voluntad de Dios. La oración también nos da paz. Cuando nos acercamos a Dios en oración, entregando nuestras preocupaciones y ansiedades, Él promete darnos paz, incluso en medio de las tormentas más grandes. La oración nos ayuda a recordar que no estamos solos y que Dios está en control de nuestras vidas, independientemente de las circunstancias. En momentos de dificultad, la oración puede ser el refugio donde encontramos descanso, consuelo y dirección.
La clave para una vida de oración efectiva es la perseverancia. En Lucas 18:1-8, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente, que a pesar de ser rechazada en varias ocasiones, siguió pidiendo justicia al juez injusto. Jesús concluye la parábola diciendo: «¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?». Este pasaje nos enseña que debemos ser persistentes en la oración, sin rendirnos, porque Dios escucha nuestras peticiones y está dispuesto a responderlas en el momento perfecto. La oración también debe ser una oración de fe. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os será hecho». La oración no es solo una expresión de deseo, sino una declaración de fe en el poder de Dios para intervenir en nuestras vidas. Al orar con fe, le estamos mostrando a Dios que confiamos plenamente en Él y en su capacidad para obrar milagros en nuestras vidas. Si en este momento sientes que tu vida de oración necesita un impulso, quiero animarte a comenzar a orar más, a orar sin cesar y a confiar en que tu comunión con Dios transformará tu vida de maneras sorprendentes. La oración no es una actividad ritualista, sino un acto de amor y confianza en el que te abres a la dirección y el poder de Dios. La oración te da acceso a la gracia divina, a la guía del Espíritu Santo y a la fortaleza que solo proviene de una relación viva con Dios. El perdón, liberación del alma y la restauración de la relación con Dios. El perdón es un tema central en las enseñanzas de Jesús y uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Es un acto de obediencia y humildad que tiene el poder de transformar tanto al que perdona como al que es perdonado. Jesús nos enseñó sobre el perdón de una manera clara y profunda, y lo puso en práctica en su propia vida. En Mateo 18:21-22, cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, Jesús respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Esto nos revela que el perdón no tiene límites, que siempre debemos estar dispuestos a perdonar sin importar cuán grave haya sido la ofensa. El perdón no es solo un acto de liberación para la otra persona, es, sobre todo, un acto de liberación para nosotros mismos. Cuando nos negamos a perdonar, cargamos con un peso emocional y espiritual que nos roba la paz y la alegría. El rencor y la ira nos aprisionan y nos mantienen alejados de la plenitud que Dios quiere para nuestras vidas. El perdón, sin embargo, nos libera, nos permite sanar y nos abre el camino hacia la restauración de nuestra relación con Dios y con los demás. En la cruz, Jesús nos dio el ejemplo perfecto de perdón. A pesar de ser traicionado, acusado falsamente, golpeado y crucificado, Jesús perdonó a sus enemigos. En Lucas 23:34, Él oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Jesús mostró que el perdón no depende de las acciones de los demás, sino de nuestra disposición a obedecer a Dios y a reflejar su amor y gracia. El perdón es una decisión, un acto de voluntad que libera nuestro corazón de la amargura y el resentimiento. El perdón no significa que debemos olvidar el daño causado o excusar el pecado. Perdonar no significa que dejemos de reconocer la gravedad de lo que ocurrió, pero significa que decidimos no seguir cargando con el peso de la ofensa. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice: «Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». Aquí Jesús nos enseña que el perdón es esencial no solo para nuestra sanidad emocional, sino también para mantener nuestra relación con Dios.
El perdón es un reflejo del perdón que hemos recibido de parte de Dios, y cuando lo extendemos a los demás, estamos obedeciendo su voluntad y viviendo de acuerdo a su carácter. El perdón también es un camino hacia la reconciliación. Cuando perdonamos, no solo liberamos nuestro corazón del odio y el resentimiento, sino que también abrimos la puerta para que las relaciones rotas puedan ser restauradas. En 2 Corintios 5:18, Pablo nos recuerda que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, y ahora nos llama a ser ministros de esa reconciliación. El perdón es un medio por el cual las barreras entre las personas caen y se restauran las relaciones. Al perdonar, estamos reflejando el amor incondicional de Dios, que siempre está dispuesto a restaurar y sanar. El perdón también nos libera de la venganza. La tendencia humana natural es querer tomar venganza, hacer que la otra persona sufra como nosotros hemos sufrido. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la venganza no nos pertenece, sino a Dios. En Romanos 12:19, Pablo nos dice: «No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor». Cuando perdonamos, estamos confiando en que Dios es el justo juez y que Él se encargará de hacer justicia en su tiempo perfecto. El perdón nos permite soltar el control y confiar en la soberanía de Dios. Es importante recordar que el perdón no es algo que hacemos una sola vez, sino que es un proceso continuo. A veces la herida es profunda y el perdón no es instantáneo. Sin embargo, cada vez que decidimos perdonar, estamos acercándonos más a la libertad que Dios quiere para nosotros. El perdón es un proceso de sanidad que no solo restaura nuestra relación con los demás, sino que también profundiza nuestra relación con Dios. Si en este momento sientes que alguien ha cometido una ofensa contra ti y estás luchando con el perdón, quiero animarte a dar ese paso de fe. No esperes a sentirte listo. Hazlo porque sabes que Dios te lo pide y porque Él quiere que experimentes la paz y la sanidad que solo el perdón puede traer. Recuerda que el perdón no se basa en los méritos de la otra persona, sino en el amor y la gracia de Dios. Cuando perdonamos, reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas y le damos a Dios la oportunidad de restaurar y sanar lo que está roto. La fe, el motor de la vida cristiana. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es la llave que abre la puerta a las bendiciones, la salvación y la vida eterna. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, lo que subraya la importancia de este principio en nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué es la fe realmente? ¿Cómo se cultiva y cómo se manifiesta en la vida diaria del creyente? La fe no es solo una creencia superficial, sino una confianza profunda y una convicción absoluta en las promesas de Dios, a pesar de las circunstancias. En el Evangelio de Mateo, encontramos a Jesús mencionando que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Mateo 17:20. Este versículo nos muestra que la verdadera fe no depende de la magnitud de nuestro esfuerzo, sino de la magnitud del poder de Dios en el cual confiamos. A veces pensamos que necesitamos una gran fe para ver grandes milagros, pero Jesús nos enseña que incluso la fe más pequeña, cuando se pone en las manos de un Dios todopoderoso, puede lograr lo imposible. La fe no es solo un acto de confianza en momentos de calma y tranquilidad. Es la certeza de que Dios está con nosotros, incluso en medio de la tormenta. En Marcos 4:39, Jesús calmó una tormenta furiosa diciendo: «Calla, enmudece». A pesar de que los discípulos estaban aterrados y el mar estaba encrespado,
Jesús les mostró que nuestra fe en Él puede traer paz, incluso cuando las olas de la vida parecen incontrolables. La fe nos da la capacidad de ver más allá de las circunstancias visibles y nos permite confiar en que Dios tiene el control de todo, incluso cuando no podemos entender por qué suceden ciertas cosas. La fe se fortalece a través de la experiencia personal con Dios. A medida que caminamos en obediencia a su palabra, experimentamos su fidelidad y su provisión, lo que aumenta nuestra confianza en Él. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para ver cómo Dios actúa a nuestro favor, y cada victoria en la fe nos prepara para la siguiente. La fe no es solo un concepto teórico, sino una realidad práctica que se vive día tras día en cada área de nuestra vida. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 5:7 que vivimos por fe, no por vista. Esto significa que, como creyentes, nuestro caminar no está determinado por lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino por lo que sabemos en nuestro espíritu, lo que hemos creído en nuestro corazón. La fe nos permite caminar en lo sobrenatural, confiando en que Dios proveerá todo lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. La fe también nos capacita para perseverar. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se mencionan muchos héroes de la fe que enfrentaron dificultades extremas, pero su fe en Dios les permitió perseverar hasta el final. La fe nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Es la fe lo que nos sostiene en los momentos de prueba, confiando en que las promesas de Dios son más grandes que cualquier desafío. Es importante comprender que la fe no es ciega, ni se basa en deseos humanos o en expectativas vacías. La fe verdadera está basada en la palabra de Dios. En Romanos 10:17, Pablo nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Nuestra fe crece al conocer más profundamente a Dios a través de su palabra. Cuando leemos las Escrituras, entendemos más acerca de su carácter, sus promesas y su plan para nuestras vidas, lo que aumenta nuestra confianza en Él. En este momento, es posible que te estés enfrentando a una situación en la que tu fe esté siendo puesta a prueba. Tal vez te sientes desanimado o incierto acerca del futuro. Quiero animarte a mantener tu fe firme, porque Dios es fiel y nunca te abandonará. En 1 Corintios 1:9, Pablo nos recuerda que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesús Cristo, Señor nuestro. La fidelidad de Dios nunca falla, y cuando confiamos en Él, Él cumplirá sus promesas en nuestras vidas, sin importar las circunstancias. La fe también tiene una dimensión activa. No es suficiente con decir que creemos. Nuestra fe debe manifestarse en acción. Santiago 2:17 nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Esto significa que nuestra fe debe reflejarse en la forma en que vivimos. Si realmente creemos que Dios tiene el control, si confiamos en su palabra, nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones deben demostrar esa fe. La fe activa no es pasiva, es una fe que actúa, que se arriesga y que cree que lo imposible es posible en Cristo. La fe también nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. En Mateo 5:14, Jesús nos dice que somos la luz del mundo. Al vivir por fe, somos testigos de la realidad del reino de Dios. Nuestra fe puede inspirar a otros a conocer a Cristo, porque cuando vivimos con confianza en su poder, mostramos al mundo que hay un Dios vivo, activo y dispuesto a transformar vidas. Si en este momento sientes que tu fe está débil, recuerda que la fe crece cuando la alimentamos con la palabra de Dios y con oración.
Te animo a que, aunque las circunstancias no sean favorables, pongas tu confianza en el Señor y camines por fe, sabiendo que Él está contigo en cada paso. La conexión final con Dios. Felicidades por haber llegado hasta el final de este viaje espiritual. Pocas personas tienen la determinación de permanecer hasta el final en una reflexión profunda, como esta, y eso es algo que debe ser reconocido. Te felicito porque al continuar hasta aquí has demostrado tu deseo de conocer más de lo que Dios tiene preparado para ti. Has decidido no quedarte en la superficialidad, sino profundizar en el misterio y poder de su palabra. Ahora, quiero que reflexiones sobre todo lo que has aprendido hoy. En cada bloque hemos explorado enseñanzas que no solo son palabras, sino principios de vida que si los aplicamos pueden transformar nuestro ser. Has dado un paso más hacia una vida plena en Cristo y quiero que sigas adelante manteniendo esa llama viva. La verdadera transformación empieza cuando decidimos no solo escuchar, sino aplicar lo que Dios nos enseña. Te invito a hacer algo muy especial. Comenta ahora una frase que simbolice tu compromiso con lo que has aprendido hoy. No solo es un acto de apoyo para este canal, sino una declaración pública de lo que Dios ha hecho en tu vida. Escribe una frase como: mi fe es inquebrantable en Cristo, o hoy decido perdonar y vivir por fe. Cada comentario es un paso más en tu camino de fe. Y además se convierte en una inspiración para los demás que aún están buscando respuestas. Además, dale un me gusta a este video. No solo estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, sino que estás participando activamente en la difusión de la palabra de Dios. Qué hermoso es ver cómo, a través de un simple me gusta, podemos ser parte de un movimiento de fe global. Quiero que pienses en lo que significa suscribirte a este canal. Al suscribirte, no solo estás apoyando el crecimiento de este ministerio, sino que estás comprometiéndote a recibir continuamente palabras que pueden cambiar tu vida. Es un recordatorio constante de que Dios está buscando comunicarse contigo. Y este canal es una herramienta para ese propósito. Es como si estuvieras abriendo la puerta a una mayor revelación espiritual, algo que puede cambiar el curso de tu vida. ¿Sabías que muchas personas no tienen una iglesia cerca y recurren a videos como este para encontrar consuelo, enseñanzas y dirección en su caminar cristiano? Al interactuar con este contenido, te conviertes en parte de una comunidad global de creyentes que se apoyan mutuamente. Tu participación es fundamental. Juntos, somos una red que sostiene y fortalece la fe de miles, si no millones, de personas que, al igual que tú, buscan respuestas. Y lo más hermoso es que, a través de este medio, podemos sentirnos unidos como el cuerpo de Cristo, compartiendo una misma fe y esperanza. Antes de cerrar este video, quiero que se tomen unos minutos para reflexionar sobre lo que has escuchado. No lo hagas de manera apresurada. Si estás viendo esto mientras estás ocupado, te invito a hacer una pausa. Quédate quieto por un momento y permite que la paz de Dios te invada. Escucha la música de este video, una música que está diseñada para conectar tu espíritu con el suyo. Mientras lo haces, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por todo lo que te ha enseñado hoy. Este es un momento único para cerrar la conexión con Él, para decirle lo que hay en tu corazón y para recibir su paz, que supera todo entendimiento. Quiero también que pienses en aquellos que aún no han escuchado este mensaje. El simple hecho de compartir este video puede ser la semilla que alguien necesita para conocer a Cristo de una manera personal. Comparte este video con tus amigos, familiares o en tus redes sociales. De esta manera, no solo estarás ayudando a este canal a crecer,
sino que estarás colaborando en la expansión del reino de Dios. Nunca subestimes el poder de compartir un mensaje de fe. Puede ser el instrumento a través del cual alguien llega a una relación más profunda con Dios. Finalmente, te animo a que continúes participando en los estudios de este canal. Cada video es una oportunidad para seguir creciendo, para seguir aprendiendo y para seguir acercándote a Dios. Estoy aquí para acompañarte en este viaje. No estás solo en este caminar. Y si alguna vez te sientes perdido o desconectado, recuerda que siempre puedes regresar a este lugar, a este espacio, donde las enseñanzas de la palabra de Dios están disponibles para ti en todo momento. Antes de terminar, quiero que reflexiones sobre la última enseñanza de hoy. Puede ser que la clave para desbloquear una bendición esté escondida en lo que acabamos de compartir. Así que, no te vayas todavía. Quédate hasta el final. Siente la presencia de Dios y permite que Él complete la obra que ha comenzado en tu vida. Gracias por haber sido parte de este momento. Que Dios te bendiga abundantemente y que su paz te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo estudio, en el que profundizaremos aún más en su palabra.